Alabado sea Jesucristo. Una vez terminada esencial conferencia y perfectamente aclarado dónde está hoy la verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, damos inicio a una nueva etapa en la que vamos a tratar de todo aquello que pueda afectar en algo a nuestra salvación eterna. Y como ya adelanté en la última charla, comienzo con algo muy importante, subrayo, muy importante. Voy a presentar la entrañable figura de una niña de apenas 13 años, que desde 1802, debido a las portentosas obras que realizó, conmovió el mundo católico, y espero que después de escuchado el presente audio, también vuestros corazones hayan sido conmovidos. Después de Dios uno y trino, nuestro amor y devoción debe estar esencialmente centrado en la Santísima Virgen María. Ella lo es todo, y no perder nunca de vista al gran San José. Después están los santos ángeles, y en especial nuestro propio ángel guardián, y los santos. Cuánto le agrada a Dios y a la Santísima Virgen María tengamos amor y devoción a los ángeles y santos. Si realmente supiéramos lo beneficioso que es para nosotros tener devoción a un santo, a una santa, si realmente supiéramos lo beneficioso que es para nosotros tener realmente por amigo a un santo, poder ser amigo íntimo de los santos, Dios los ha destinado a nuestro servicio, y es de necios no intimar con ellos. A todos los santos, a todos los ciudadanos del cielo en general, los debemos reverenciar y amar. Pero aparte de amar y reverenciar en general a todos los santos, es claro que cada persona, según sus preferencias, tendrá sus devociones. Es maravilloso saber que no hay envidias entre los felices habitantes del reino celestial, y ellos, los santos, están muy contentos de que tengamos fervor a cualquiera de ellos, pues eso es lo único que les interesa. Por lo tanto, seamos amigos de los ángeles, de los santos. Ellos están deseando favorecernos y desean sobremanera nuestro bien, nuestra salvación eterna. Bien, os preguntaréis el porqué de haber encomendado el fruto del blog que lleva mi nombre a Santa Filomena. Y la respuesta que os doy es: lo he puesto bajo su amable patrocinio por muchas razones. Razones que, una vez acabado de escuchar todas las maravillas que voy a decir sobre tan insigne santita, las entenderéis perfectamente. También hay otras razones particulares, y entre ellas una que considero muy importante, ya que ha venido, digamos, directamente de ella, de Santa Filomena. Os cuento dicha razón, para mí de gran peso. De joven y menos joven he viajado mucho, mejor dicho, he peregrinado mucho a infinidad de santuarios del mundo católico. Hace ya unos cuantos años tuve la gran fortuna de peregrinar a Mugnano del Cardenal, localidad italiana que en su Basílica de Nuestra Señora de la Gracia guarda los preciosos restos de la santa que estamos tratando. En este santuario se respira un gran espíritu, un grandísimo halo de gracia. Pues bien, estando rezando, venerando sus reliquias, apareció el rector encargado del templo y del culto a Santa Filomena. Dicho rector era un sacerdote de edad avanzada, muy devoto de la santa, que después de explicarme un montón de cosas del santuario y de Santa Filomena, me pidió y encareció fuertemente
que fuera el impulsor en España del culto a la Santita. Es más, me nombró, me dio los poderes para que fuera el delegado en mi patria de Santa Filomena. El asunto no deja de tener su misterio y su grandeza, y ese misterio y grandeza es que Santa Filomena, por medio del rector guardián de sus reliquias, en el mismo templo en que reposan las mismas, donde han ocurrido multitud de sucesos milagrosos, muchos de ellos increíbles por la altura y gravedad del milagro. Digo de nuevo, la insigne Santita, por medio del rector de su santuario, me elegía para que me preocupara de su culto y devoción en España. La cosa es demasiado fuerte y conmovedora, pues bien sabía Santa Filomena lo que estaba haciendo, pues por medio del rector guardián de sus sagradas reliquias, a quien inspiró lo hiciera, estaba dando el maravilloso encargo a un sacerdote tradicional. La asombrosa misión es en verdad demasiado insólita y hermosa, ya que el extraordinario encargo lo he recibido directamente de ella. Que la gloriosa Filomena me confirme y ayude en el sublime asunto de hacerla conocer y amar a cuantas más almas mejor. Y a ella, a esta grandísima santa, le agradezco infinitamente el que se haya fijado en este pobre sacerdote que ahora os habla para llevar a cabo misión tan sublime, misión tan hermosa, a todas luces inmerecida. Gracias, Santita Filomena, gracias. Caminando por este valle de lágrimas contigo, estoy seguro de que ocurrirán cosas grandes, muy grandes. Y ahora, con tu permiso, entrañable Filomena, voy a emprender el feliz cometido de explicar las asombrosas acciones que Dios se dignó realizar a través de ti, tanto durante tu corta y preciosa vida, como después de haber entregado tu alma al Creador. Y comenzamos. Os invito a que os trasladéis conmigo a Roma y que nos acerquemos a un lugar que suelo nombrar muchas veces cuando predico, y a ese soberano lugar, después de la tragedia del Vaticano II, los pocos católicos que aún quedan a lo largo y ancho del mundo han tenido que volver para reunirse y celebrar los sagrados misterios al Todopoderoso. Ese enigmático y por excelencia santo lugar lleva el glorioso nombre de las catacumbas. En esos sagrados recintos que nuestros antepasados cristianos utilizaban de cementerios para enterrar los cuerpos de sus difuntos y sobre todo los sacrosantos cuerpos de los mártires, en esos sobrecogedores lugares donde se refugiaban y celebraban el santo sacrificio del altar, venerables sumos pontífices, obispos, sacerdotes, patricios y plebeyos, señores y esclavos, jóvenes y niños, allí todos ellos, con una fe a todas luces heroica, pues bien entendían que esa fe les iba a llevar más tarde o más temprano a la muerte más espantosa y cruel. Allí, juntos, a lo largo de casi 3 siglos, caían de rodillas delante del único altar de Cristo para adorar a Dios y alimentarse del manjar divino. Si pudiéramos ver, si pudiéramos vivir nosotros ahora todo lo que esas oscuras galerías y salas con sus ojos de piedra blanda han visto y vivido,
creo que sería de tal dimensión emocional que nos sería casi imposible contemplarlo. Allí estaban ellos, nuestros gloriosos antepasados, postrados a los pies del soberano pontífice o del venerable obispo sacerdote. Allí estaban ellos postrados, recibiendo la bendición para conseguir fuerzas, ya que pasados unos días, o quizá unas horas, tendrían que luchar en la arena con las temibles fieras, o tendrían que ser masacrados con los más execrables tormentos. Y después, cuando ya habían vencido al mundo, cuando el velo de la oscuridad se extendía por la ciudad eterna, los cuerpos destrozados y mutilados de esos insignes mártires, papas, obispos, sacerdotes, confesores y vírgenes de cualquier edad y condición, eran conducidos con el más absoluto secreto a las catacumbas, donde recibían la postrera bendición del vicario de Cristo en la tierra o de cualquier otro obispo o sacerdote, para finalmente ser colocados con suma reverencia en los huecos que en las paredes de los estrechos pasillos abrían. Y allí descansarían de las increíbles batallas soportadas, mientras que los que aún estaban vivos esperaban el cercano turno donde deberían combatir. Algunos de esos por antonomasia santos lugares de las catacumbas tienen gran profundidad, con 2 y a veces 3 pisos superpuestos, poblados de largos y estrechos corredores que de vez en cuando se abren en criptas y cámaras. Estos pasadizos se ramifican en diferentes ángulos, y estos interminables corredores forman un verdadero laberinto de caminos y senderos, siendo algunos larguísimos, a cuyo final acaban en una nueva encrucijada. Estas ciudades subterráneas tienen kilómetros y kilómetros de estrechas galerías, y la verdad que todos los que hemos estado en ellas durante la visita, al ver tantos y tantos cruces de caminos, hemos pensado que si por alguna casualidad el guía desapareciese, no podríamos salir de las catacumbas en la vida, y peor aún si las pocas luces que cubren el camino también se hubieran llegado a apagar. Es estremecedor. En estos recintos por excelencia sagrados, el alma se estremece por la tremenda santidad del lugar y al mismo tiempo se sobrecoge al contemplar estos miedosos y aterradores espacios. Pocos lugares hay tan santos como las catacumbas. Los que entienden dicen que los pasadizos de las al menos 60 catacumbas romanas tienen una extensión de varios centenares de millas, y que en ellas habrían sido enterrados multitud de cristianos entre mártires y no mártires. Recordar que fueron muchos años de persecuciones, mejor dicho, siglos, ya que éstas comenzaron con Nerón. Por lo tanto, el número de los sepultados en ellas fue muy alto. Cuando Constantino dio libertad a la Iglesia, las catacumbas siguieron siendo veneradas por la multitud de cuerpos de mártires que albergaban. Después se fueron construyendo las grandes basílicas, santuarios e iglesias, y a las mismas fueron trasladados las reliquias de los mártires más famosos. Y así, los papas, deseosos de depositar estos restos preciosos en lugares dignos de ellos, trasladaron millares de cuerpos de mártires a las diversas iglesias y santuarios del mundo. Y de esta manera,
despojadas las catacumbas de sus riquísimos tesoros, poco a poco fueron menos frecuentadas hasta que al fin quedaron totalmente abandonadas, y el tiempo se encargó de cubrir sus entradas de tierra, barro y escombros, hasta que al fin fueron olvidadas, ignorándose por todos, incluso los emplazamientos donde las catacumbas se encontraban. Hasta que en 1578 fueron descubiertas de nuevo providencialmente. A partir de ese momento los romanos pontífices se dieron cuenta de la gran importancia de conservar y acondicionar lugares tan sacrosantos, y para este fin buscaron guardianes dignos que cuidasen de los tesoros que aún podrían seguir enterrados en ellas. Y así, obreros muy aptos para el empeño, dirigidos por eruditos eclesiásticos, fueron señalados para hacer excavaciones. Y se fue limpiando la tierra y piedras de los desprendimientos que en el curso de los siglos habían llenado los estrechos pasillos, y acondicionando poco a poco estos cementerios subterráneos. Todo era investigado a conciencia, y cuando se hacía un nuevo descubrimiento de algún sepulcro intacto en el que se encontraban escritos y signos, pintados o grabados, que identificaban que en ese lugar había sido puesto el cuerpo de un mártir, se paralizaban las obras hasta que llegaban las autoridades competentes. Y entonces se iniciaba un detallado examen bajo la dirección de expertos en el tema. Todos los signos y escritos del exterior del sarcófago eran anotados prolijamente, y después se procedía a abrirlo y se analizaba el contenido. Después de maduro examen y seguros de que se hallaban en presencia de las reliquias de un santo mártir, todos los presentes se arrodillaban. El momento era harto emocionante y, arrodillados, rezaban las oraciones prescritas. A continuación seguían las investigaciones, y al igual que se hacía con el exterior, también todo lo que hallaban en el interior del sepulcro lo anotaban con sumo cuidado para de esa manera poder llegar a detallar lo mejor que se pudiera la historia de ese mártir. Todo se realizaba con suma diligencia y cuidado, ya que el asunto era demasiado serio. Bueno, una vez explicado todo lo anterior, comenzamos a hablar de nuestra afable Santita Filomena. Nos encontramos en Roma, en el interior de las catacumbas de Santa Priscila. Era la memorable fecha del 24 de mayo de 1802, cuando los excavadores descubrieron una tumba que nunca había sido abierta. Todos los hechos demostraban que el sepulcro recién hallado estaba exactamente como lo habían dejado después del enterramiento de los preciosos restos muchos siglos antes. El descubrimiento se consideró desde el inicio como providencial, y a la abertura de la tumba se procedió al día siguiente, 25 de mayo. El sepulcro estaba cubierto por 3 pequeñas lápidas de terracota en las cuales se habían pintado en rojo los símbolos del martirio, y además llevaban la siguiente inscripción. En la primera lápida de la izquierda ponía Lumena, en la del medio se leía Pax Te. La tercera lápida colocada al lado derecho llevaba escrito Cum Fi. Leída de seguido la frase decía: Lumena Pax Tecum Fi. Esto daba a entender que las pequeñas lápidas
se habían colocado mal, y esto es muy lógico, por muchas cosas, por las prisas, por equivocación, por la escasa luz que las antorchas ofrecían, amén de que el sepulturero no tenía por qué saber latín. Así que poniendo la primera lápida en el tercer lugar, todo quedaba perfecto. Pax tecum, Filumena. La paz sea contigo, Filomena. Este loculus o enterramiento se consideró como uno de los mejores de su clase, ya que es de gran importancia que la sepultura lleve el nombre del mártir cuyas reliquias encierra. Y aparte del nombre, también tenía varios emblemas o símbolos pintados. Primero, un áncora, que por ser parecida a la cruz, se consideraba como emblema de la esperanza y a veces significaba el martirio, pues los verdugos ponían anclas atadas al cuello de los mártires que eran arrojados al mar o a los ríos. Segundo, 3 flechas o saetas, 2 de las cuales miran hacia arriba y la otra hacia abajo, y sobre una de ellas hay una línea que probablemente significa fuego. Esto indicaba la clase de muerte que había sufrido el mártir, haber sido asaetado. Tercero, un látigo, un flagelo, que acababa con bolas de plomo. Cuarto, una palma emblema del triunfo. Quinto, un lirio o una azucena, símbolo de la pureza. El haberse molestado tanto en poner el nombre y la diversa iconografía en ese sepulcro, estaba aclarando que las reliquias que encerraba eran de una mártir importante. Al ser abierta la tumba de la Virgen Mártir, fueron encontradas sus reliquias junto con un recipiente de vidrio sumamente limpio, cuya mitad superior estaba rota y la otra parte aparecía entera y cubierta interiormente de sangre desecada. Nuestros antepasados cristianos acostumbraban, jugándose la vida, a rescatar de cualquier forma los cuerpos de los recién martirizados y a recoger cuanta más sangre podían del nuevo mártir. Esta sangre la ponían en pequeñas vasijas o redomas junto al cuerpo del martirizado. Muchas veces dicha sangre se ha analizado y siempre se ha comprobado que verdaderamente es sangre humana. Fijémonos bien, a partir de ese momento comienzan los milagros. Pareciera que nuestro Señor tuviera prisa en glorificar a su apreciada hija Filomena. Cuando estaban trasladando los restos de sangre que guardaba la parte de abajo de la vasija que estaba sin romper, amén de los restos de sangre que estaban pegados a la parte rota, cuando estaban pasando esa sangre seca a un recipiente nuevo, también de vidrio, comenzaron a ocurrir hechos sobrenaturales. Las partículas de sangre seca, tan pronto como caían en el nuevo recipiente de cristal, unas empezaban a brillar como el oro más puro, otras como la plata, otras como piedras preciosas, diamantes, esmeraldas o rubíes. En el vaso de cristal se veía una mezcla hermosísima de varios colores. El maravilloso hecho sucedió delante de varios testigos que se emocionaron muchísimo, no era para menos, y agradecieron a Dios por la gracia que le había concedido a Santa Filomena y a ellos que les había permitido ver tamaño prodigio. Este fenomenal milagro que ocurrió al trasladar la sangre de la santita al nuevo vaso de cristal, siguió ocurriendo infinidad de veces a lo largo de 200 años y fue observado por infinidad de peregrinos y eclesiásticos. Dependiendo del estado del alma del que miraba la sangre, ésta tomaba diferentes colores y aparecía, como ya hemos dicho, como partículas de oro, plata o piedras preciosas,
y aún más fuerte es el hecho de que cuando la persona que observaba esta sangre era indigna, dicha sangre tomaba la forma y el color de la tierra negra, queriendo de esta manera Santa Filomena demostrar que la vida de dicha persona no era en absoluto buena. Imaginemos el mal trago de la persona que ante sus ojos la sangre se ponía negra, como por ejemplo ocurrió con un sacerdote que llevaba una vida poco digna, quien al besar el relicario, la sangre se oscureció. Esto es terrible. Al retirarse el sacerdote, la sangre volvió a su estado acostumbrado. Démonos cuenta de la prisa que Dios tenía en glorificar a la pequeña y gran santita Filomena. Apenas recién descubierta, comenzó a demostrar su extraordinario poder taumatúrgico. Ya sé, todos os estáis preguntando qué es lo que pasó conmigo cuando, como es lógico, pedí al rector del santuario venerar tan insigne reliquia, cuál es la citada sangre. ¿Qué es lo que observé? ¿Brillaba como el oro puro o se puso negra como el carbón? Guardad un poquito de paciencia, luego os lo cuento bien contado. Mientras tanto, suspense. Continuamos. Los huesos, cenizas y sangre de la santa que acababan de descubrir y que tan pronto comenzaba a realizar milagros, fueron colocados cuidadosamente en una caja de madera, la cual se cerró con 3 sellos. Después la caja sellada se trasladó fuera de las catacumbas, donde de nuevo se abrió para ser minuciosamente examinada por expertos, médicos, cirujanos, teólogos. La Iglesia siempre ha puesto el máximo cuidado en estos asuntos sagrados. Se comprobó que el cráneo había sido fracturado tal vez por el género de su muerte o tal vez por los verdugos después de su decapitación. Los huesos correspondían a los de una jovencita, según los indicios, de 12 o 13 años de edad. Lo dicho hasta ahora es todo lo que se podía llegar a saber sobre la historia de la santa. Su verdadera historia tiene comienzo en el descubrimiento de sus santas reliquias, ignoradas durante milenio y medio en las oscuridades de las catacumbas de Santa Priscila. Priscila era una gran señora noble y muy piadosa, contemporánea de los apóstoles y abuela de las santas vírgenes Prudencia y Práxedes. Gran parte de sus recursos económicos los empleó Santa Priscila en los trabajos del cementerio o catacumbas que llevan su nombre y que están situadas bajo la Vía Salaria. En las actas del martirio de Santa Prudencia y Santa Práxedes se lee que depositaron en estas cavernas los cuerpos de San Simitrio y de otros 22 mártires durante el reinado de Antonio Pío. Seguimos con nuestra extraordinaria santita apenas descubierta. Después que por última vez fueron sometidas las reliquias a riguroso examen, se hizo un documento que las autentificaba y se colocaron en un relicario el cual se cerró y selló de nuevo, siendo trasladado a la capilla donde eran depositados los cuerpos de los santos y de los mártires, hasta que el Santo Padre escogía las iglesias, oratorios o santuarios en las cuales debían recibir la veneración de los fieles. 3 años después de ocurrido todo esto, en 1805, don Francisco de Lucía, humilde, celoso y santo sacerdote italiano, vino de Nápoles a Roma con don Bartolomé de Cesare,
que había sido nombrado por la Santa Sede para el obispado de Potenza. El sacerdote don Francisco deseaba vivamente conseguir el cuerpo de un santo para colocarlo en su oratorio privado en Mugnano de Cardenale, aldea de las cercanías de Nápoles, donde él había nacido. Durante su estancia en la ciudad eterna, este buen sacerdote, don Francisco, trabajó cuanto pudo para conseguir el cuerpo de una virgen mártir. Con este fin, ayudado por el mencionado obispo, pidió permiso para visitar la capilla donde se guardaban las reliquias de los santos y de los mártires. Al principio se sintió indiferente a todas las reliquias que veía, pero al acercarse al relicario de Santa Filomena notó, sin saber la razón, un gozo repentino y extraordinario, y un deseo vehemente de adquirir tan preciosa reliquia. Conseguir tal fin era imposible, porque no había costumbre de entregar tales tesoros a un simple sacerdote. Un gran amigo suyo, viendo el dolor que éste tenía, logró por su influencia alcanzarle el cuerpo de otro santo, el cual aceptó, a falta de las suspiradas reliquias que él quería, pues más vale tener algo que no tener nada. Durante estas negociaciones, don Francisco se vio atacado por una fiebre que le consumía, perdió el apetito y se agravó de tal manera que el obispo de Potenza temió por su vida. Una tarde, mientras el buen sacerdote pensaba en su fracaso, súbitamente se le ocurrió tomar a Santa Filomena por su especial patrona, prometiéndole trabajar con todas sus fuerzas hasta conseguir llevar sus reliquias a Mugnano. En ese mismo instante quedó totalmente curado. Tanto el sacerdote como el obispo se convencieron de que era un milagro de la santa. Poco tiempo después, las dificultades para obtener los huesos y cenizas de Santa Filomena, que parecían insuperables, desaparecían, y don Francisco consiguió por fin ser su poseedor, así como también del vaso que contenía su milagrosa sangre. El señor obispo y don Francisco, muy agradecidos por la milagrosa curación de éste, determinaron llevar las santas reliquias en su propio coche, en el lugar más preferente, como tenía que ser. Pero llegado el día de la partida de Roma, el bullicio y el alborozo de los preparativos hicieron que ambos no se acordasen de la promesa. Los criados habían colocado las reliquias debajo del asiento del obispo, Monseñor Bartolomé de Cesare. No iban muy distantes de Roma cuando el obispo sintió un fuerte golpe en las piernas. Se levanta sobresaltado y preocupado por el dolor, empezó a quejarse al cochero por haber colocado mal la caja con las reliquias. Entonces el cochero le dice que es imposible que le haya golpeado la caja por estar guardada en el cajón sobre el que va sentado. Hace levantar al monseñor, levanta la tapa del cajón y le demuestra que ésta no se había movido ni un ápice, que era imposible se moviera. Continúan la marcha y otra vez el obispo recibe nuevos golpes que le causaron fuertes dolores en las piernas. Comprobaron una vez más que la caja no se había movido ni un centímetro. Por lo tanto, era imposible que ella le pudiera golpear. Y por tercera vez el obispo se sentó. Pero entonces fueron los golpes tan violentos que le causaron agudos dolores. Rápidamente se sacaron las reliquias de debajo del asiento y se pusieron en lugar de honor en la delantera del coche. Así terminaron los incidentes
y se dieron cuenta de que habían olvidado la promesa de llevar las reliquias en lugar preferente y que el castigo había sido justo. Se humillaron y el obispo, derramando lágrimas, pidió repetidas veces perdón a la santa. Por el camino hubo grande peligro de perecer, creyendo a ciencia cierta que Santa Filomena les había conservado la vida milagrosamente al ver los peligrosos avatares que habían tenido que padecer. Llegados a Nápoles, llevaron las preciadas reliquias a casa de Antonio Terrés, que al igual que Abinadab con el Arca de la Alianza, resultó muy favorecido, como enseguida veremos. Colocada en el oratorio del hogar de la familia Terrés, se procedió a la apertura de la caja y después, con las ceremonias propias de estos casos, se colocaron los huesos cada uno en su propio lugar y formando el esqueleto se le revistió con una imagen hecha de pasta de papel. Los vestidos con que le adornaron, aunque no eran ricos, tenían en su sencillez cierta noble elegancia. Pero, como hizo observar muy bien don Francisco, esta elegancia no bastaba ni aún para disimular las graves faltas que por la poca habilidad del artífice se podían ver en el rostro y en toda la actitud de la escultura que representa el cuerpo de la santa. Bien que debía ser esto así para que más tarde se comprendiesen mejor los prodigios que en esta imagen iban a ocurrir. Concluidos todos los trabajos y colocada la Virgen Mártir en la urna de cristal que se preparó al efecto, ésta se cerró con gran cuidado y la autoridad eclesiástica puso en ella sus sellos. Desde este momento comenzó el culto público a Santa Filomena, porque vista la multitud de fieles que acudían de todas partes a venerarla, debido a la poca capacidad del oratorio de Antonio Terrés, se trasladó a una iglesia de Nápoles, donde por espacio de 3 días estuvo expuesta sobre el altar de Nuestra Señora de las Gracias. Sí, Nuestra Señora de las Gracias. Nueva prueba de lo que dice San Bernardo, que Dios nos comunica sus dones por las manos de su Madre, siendo un feliz presagio de los beneficios que María iba a derramar en el mundo por medio de su hija muy querida, Santa Filomena. El concurso de gentes era grande, el fervor no era menor, y sin embargo, con la admiración de los fieles que aguardaban algún milagro, se pasaron los 3 días sin que ocurriera ningún acontecimiento notable, dando ocasión a que se preguntasen unos a otros de dónde podría venir este silencio del cielo y la nula acción taumatúrgica de la nueva santa. El motivo no tardó en saberse, pues apenas llevada de nuevo al oratorio de la familia Terrés, comenzó a manifestarse el poder de Dios a través de la Virgen Mártir. Y es entonces cuando el cura, clero y feligreses de la parroquia del Santo Ángel, donde había estado la santa, dijeron públicamente que si Santa Filomena hubiera hecho un solo milagro en dicha iglesia, se habían convenido entre ellos en que no iban a permitir saliese jamás de ella. Así que fue un verdadero milagro el que no hiciese ningún milagro, y al mismo tiempo una señal clara de la voluntad de Dios, que quería hacer este regalo a la pequeña villa de Muñano, con preferencia a la opulenta y populosa ciudad de Nápoles. Y así, en el instante mismo en que las santas reliquias llegaban a casa de la hospitalaria familia Terrés, ocurrió la curación milagrosa de doña Ángela Rosa,
mujer de don Antonio. Hacía 12 años que padecía una enfermedad incurable y gracias a Santa Filomena se vio completamente curada. En reconocimiento la ofreció un rico cáliz. El segundo milagro se verificó en don Miguel Ulpicella, de profesión abogado. Hacía 6 meses que estaba postrado en cama por un dolor de ciática, que había resistido a todos los remedios. Este buen hombre se hizo trasladar al oratorio y salió de él perfectamente curado. Una señora de distinción fue objeto del tercer milagro. Se le preparó en la mano una úlcera maligna en la que bien pronto apareció la gangrena, de manera que hacía necesaria que la mano fuera cortada. Debido a la gravedad, la operación fue acordada para el día inmediato. En esto, llevaron a la paciente una reliquia de Santa Filomena, la cual la puso sobre la llaga por la noche. Y cuando en la mañana vino el cirujano, se encontró que había desaparecido la gangrena. De esta manera tan grandiosa preludiaba nuestra taumaturga lo que Muñano iba a realizar en cuanto llegase. Vamos a seguir ahora con el viaje de la Santa Niña hasta Muñano, recogiendo las particularidades más interesantes de este traslado. Habían venido a Nápoles 2 hombres robustos para conducir el sagrado depósito, y manifestando que sus compatriotas esperaban con impaciencia la llegada del tesoro con que el cielo quería enriquecerlos, por lo que se trató de darles gusto. Don Francisco, para consolar a la buena señora Terrés, que se iba a quedar sin la gran santa, pues se le estaba acabando el tiempo de tener en su casa alhaja de tanto valor, y para recompensar de algún modo su hospitalidad, la hizo depositaria de las llaves de la urna, y acompañada de los sentimientos y lágrimas de aquella piadosa familia, Santa Filomena partió para Muñano, donde sus habitantes la esperaban con los corazones repletos de emoción. Hacía muchos meses que no había llovido en la zona, y cuando a la mitad del día precedente a la llegada, todas las iglesias tocaban alegremente las campanas, la gente del pueblo, saltando de gozo y esperanza, decía: «Oh, si esta nueva santa quisiese aumentar la veneración y amor que ya sentimos hacia ella, tiene un medio muy fácil y seguro, enviándonos una lluvia abundante que nos riegue los campos». Aún no habían callado las campanas cuando vino sobre el territorio de Muñano la lluvia tan deseada, y con ella vino también la admiración y el gozo sobre los corazones de aquellas buenas gentes, a quienes en los transportes de su alegría sólo se les oía decir: «¡Viva Dios! ¡Viva la Santa!». El santo cortejo avanzaba, pero no sin algunos obstáculos. La víspera de la salida de Nápoles enfermó uno de los conductores, y esforzándose en seguir el camino, marchaba detrás de los otros, pero sin poderlos ayudar. Don Francisco, viéndole tal disposición, le dijo: «Ánimo, amigo mío, arrima el hombro a la carga hasta donde alcancen tus fuerzas y confía en la santa, que ella te curará». El buen paisano obedeció, y el dolor y la debilidad desaparecieron sobre la marcha. Recobró sus fuerzas y, rebosando de religiosidad y alegría, repetía a cada momento: «Oh, qué ligera es la santa, no pesa más que una pluma». Don Francisco tuvo también la devoción de llevarla un rato, y no pudo menos de tener por prodigiosa lo leve que era la celestial carga.
Entre tanto, el cielo se iba oscureciendo por instantes y amenazaba con un diluvio de agua a nuestros pobres viajeros, que no podían contar con otro abrigo que la protección de la santa. Habían salido de Nápoles por la tarde y, contando con la claridad de la luna, no se habían previsto de luces para un caso de necesidad. Dios lo permitió así para mayor gloria de su sierva, pues mientras la piadosa comitiva la invocaba con fervor, apareció de repente una hermosa columna de luz que, haciendo base en la urna, se prolongaba casi perpendicularmente hasta perderse en el cielo, y así estuvo todo el tiempo que fue menester. El gozo que les causó esta maravilla se turbó un poco por la mudanza repentina que se manifestó en el peso de la santa, antes tan ligera. Hallábanse cerca de Cimitela, antiguo arrabal de Nola, y famoso por el martirio de San Genaro y sus compañeros. Los conductores del Santo Cuerpo comenzaron a lamentarse del peso que llevaban, que era tan desorbitado que los hacía gemir. Cuanto más se acercaban al arrabal, más insoportable se hacía la carga, de modo que tenían que pararse a cada instante. Don Francisco procuraba animarlos con sus exhortaciones. Ellos renovaron sus esfuerzos, mas cuando estuvieron en medio de Cimitela, se confesaron vencidos, protestando que no podían pasar adelante. Dejaron la urna y, para que nadie pensase que se quejaban sin razón, mostraron sus hombros fuertemente magullados. ¿Y qué hacemos ahora? El celoso sacerdote se hallaba en grave aprieto. En ese momento sonaron las 12 de la noche. ¿Dónde buscamos a estas horas el socorro que necesitamos? Aguardar a que venga el día es trastornar el plan y desconcertar el gran día de fiesta. Era necesario poner la confianza en Dios y avanzar lo más posible. En esto aparecieron algunos habitantes de Muñana. Aúnan sus fuerzas, dan algunos pasos y se paran. Son inútiles tantos esfuerzos. Es imposible continuar. Pero de repente cesa el peso y a las quejas siguen mil gritos de alegría. ¡Milagro! ¡Milagro! La urna ha vuelto a su primera ligereza. Y, olvidando su fatiga, aquellos buenos paisanos se pusieron a correr y gritar: ¡Viva Dios! ¡Viva la Santa! ¡No pesa más que una pluma! Ya la aurora iluminaba el horizonte y los habitantes de Muñano iban llegando en pequeños grupos. El eco repetía sus cánticos piadosos y una multitud de niños con ramos de oliva en las manos danzaban en derredor de la urna, tirando sus sombreritos y pañuelos al aire y gritando: ¡Viva la Santa! Así comenzaba el día del triunfo. No eran solamente los habitantes de Muñano, porque todos los pueblos de la comarca acudían a ver a la Santa, formándose en breve tan numerosa concurrencia que fue preciso detenerse y descubrir la urna para satisfacer su religiosa curiosidad. Esto se realizó en una casa de campo próxima, la cual tenía un gran patio. Pero en el momento mismo en que don Francisco descubre el Santo Cuerpo y el pueblo, enajenado de admiración, exclama al ver las preciosas reliquias: ¡Cielos, qué hermosa es! ¡Es una belleza del paraíso! En ese mismo instante se formó un horrible huracán que llegaba con ímpetu al patio en que estaba congregada toda la multitud, y en medio del terror que causaba y de los gritos de «Señor, Señor, misericordia! ¡Santa Filomena, tened piedad de nosotros!»,
el temeroso huracán se dirige hacia la urna y amenaza derribarla y destruirla. Pero bien pronto sucede el consuelo al miedo. El huracán se vio rechazado por una mano invisible y marchó a desahogar su rabia en una montaña próxima, donde hizo estragos en los árboles. Sería el demonio que en un cielo sereno formó de repente un tifón para intentar destruir, si lo hubiera sido posible, el edificio de gloria que Dios preparaba a su amada hija Santa Filomena y que le iba a arrebatar tantas almas. Don Francisco así se lo dijo a aquel buen pueblo y nosotros así lo creemos con él. Fuera lo que fuera, aquel accidente extraordinario añadió un nuevo esplendor a la pompa de ese hermoso día. La procesión continuó su marcha en medio de una aglomeración de gentes que aumentaba por momentos. Y llegada al afortunado pueblo de Moyano, se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, en cuyo altar mayor se puso la urna que albergaba a Santa Filomena. Era el 10 de agosto. Retengamos esta fecha en nuestra memoria. 10 de agosto. La gran fiesta debía celebrarse al día siguiente, 11 de agosto. Era domingo y debido a ello acudió gran muchedumbre de gente de toda edad y condición. Cantidad de personas entraban a la iglesia para contemplar y rezar a la santa que venía precedida por tanta fama de milagros. Se oía a aquellos buenos aldeanos preguntarse unos a otros con la sencillez de su fe: ¿cuándo empieza a hacer milagros nuestra santa? Aunque ya les había respondido el cielo, porque en la misma noche de la entrada de Santa Filomena en el pueblo, uno de sus vecinos, que se hallaba postrado hacía muchos meses en la cama por una gota cruel que padecía, sabiendo de la llegada de las santas reliquias, hizo voto de acompañarlas en la procesión si le libraba de sus dolores. Pareció al principio que su oración no había sido oída, porque nunca había sufrido dolores tan agudos como en ese momento comenzó a sentir. Pero apenas oye tocar las campanas, se lanza de la cama lleno de fe. El mal resistía. Con trabajo puede vestirse y la confianza le va aumentando. Sale de casa y llega como puede a la plaza, y en ese mismo momento el mal desaparece, con el asombro de todos los que habían sido testigos de sus largos y penosos sufrimientos. El día de la octava de la traslación, durante la misa mayor y en presencia de todas las gentes que llenaban la iglesia, se vio de repente que un niño de unos 10 años se levantaba en medio del templo y, atravesando por entre el inmenso gentío de fieles, se acerca a la urna a dar gracias a su bienhechora. Ver al niño y sentirse en la iglesia la voz general del milagro fue una misma cosa. En especial su madre, pobre viuda, que la había traído en brazos y que mientras la misa, hasta el momento de la elevación en que se obró el milagro, no había cesado de rogar a la santa con fervor. Esta agradecida madre levantaba su voz sobre todas las demás que glorificaban a Dios y a Santa Filomena. El pequeño estaba tan enfermo que no podía andar ni siquiera tenerse derecho. Todo el pueblo lo sabía. Una vez acabada la misa, se le veía al niño correr las calles y las plazas, anunciando la maravilla de que había sido beneficiado y la que todos testificaron. El milagro obrado mientras se celebraba la misa atrajo tal inmensa cantidad de gentes por la tarde que, no cabiendo en la iglesia, se quedaron muchos de ellos fuera. Entre estos había una mujer de Abellá
con una niña de 2 años en sus brazos que había quedado ciega de resultas de las viruelas. Había consultado esta mujer a los médicos más célebres de la capital y todos juzgaron que el mal que padecía la niña era incurable. Pero sabiendo esta madre afligida que las cosas imposibles a los hombres son posibles para Dios, no desesperó de la cura de su hija. Corre a Muñano y aunque estaba cerrado el paso, como acabamos de decir, a fuerza de importunidad consigue abrirse camino. Llega a la urna, toma llena de fe del aceite de la lámpara de la santa, unta los párpados de su hija y la incurable abrió de repente sus hermosos y festivos ojos. Nuevos gritos y nuevo tumulto en la iglesia. Hijos de reconocimiento, las gentes que estaban fuera hacían eco a las de dentro. El predicador don Antonio Vetrano, porque todo esto sucedió mientras el sermón, no podía conseguir que le escuchase. Todos pedían a gritos que mostrasen a la niña, y entonces tomándola un sacerdote y llevándola a la altura de la barandilla del altar mayor, la presentó al pueblo, que ensalzó hasta el cielo el poder de Dios y la gloria de su sierva. En los días siguientes se obraron una multitud de prodigios, de los que referiremos algunos más adelante. Ahora diremos 2 palabras sobre la capilla de la Santa. No era la intención de don Francisco dejar a nuestra taumaturga en la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, porque como ya dijimos, la destinaba para su oratorio particular. Pero tantas maravillas le hicieron comprender que no era esa la voluntad del Altísimo. Se resolvió pues hacer el sacrificio que la divina providencia exigía de él y empezó a preocuparse de la construcción de un altar en la iglesia donde la santa pudiese recibir los homenajes de sus devotos. No se tardó mucho en levantar este altar en una de las capillas del templo, pero contrastaba demasiado su sencillez con la celebridad que ya poseía la Virgen Mártir y con la grandeza de los milagros con que el Señor la honraba. No debemos culpar a los buenos vecinos de Muñano, no, porque eran pobres, así como la mayor parte de los favorecidos por la santa. Sus limosnas, considerables atendidas sus facultades, apenas bastaban para sostener el culto de la santita. Así que sus deseos de ver hermoseado su santuario no podían pasar de este punto. Pero Dios escuchó sus oraciones y para este fin se sirvió de un célebre abogado de Nápoles, llamado Alejandro Serio, el cual era muy devoto de Santa Filomena, así como su mujer. Como tenían ricas posesiones en Muñano, vinieron el año de 1814 con ocasión de la fiesta de la Traslación que se celebraba anualmente. Don Alejandro padecía de años atrás una enfermedad interna que le iba consumiendo. Su mujer, aunque vivamente afligida, esperaba sin embargo el remedio de Santa Filomena, a quien dirigía fervientes oraciones. Ya concluía el día de la fiesta en que la piadosa señora redobló sus súplicas y al punto de darse la bendición con el Santísimo Sacramento, Alejandro, que se hallaba en la iglesia con su mujer, sintió unos dolores de entrañas tan violentos que creyó llegada su hora. A toda prisa le trasladaron a su casa y el mal hizo en pocas horas tales progresos que se desesperó de su vida. Su estado no le permitía ni confesarse y su pobre esposa estaba traspasada por el dolor. En esos críticos momentos, ésta,
toma por inspiración una estampa de la santa que tenía a mano, la pone sobre el cuerpo de su moribundo esposo y suplica que al menos no muera sin sacramentos. A esta oración acompaña un voto, comprometiéndose en nombre de su marido a reemplazar el altar de su capilla por otro de mármol. En el mismo instante, fijémonos bien, en el mismo instante recobró el paciente el uso de los sentidos y facultades intelectuales. Indica que está fuera de peligro, se confiesa con mucha edificación y acabada la confesión se encuentra sin dolores y sin los síntomas ordinarios que de antiguo le atormentaban. Hecha la gracia se cumplió la promesa, excediéndose los dos esposos en lo prometido. Cuando Dios quiere algo, cuando los santos quieren algo, se las arreglan de esta manera. ¿No había dinero para la capilla? Pues ya verás cómo sale ese dinero. Desde entonces el santuario tan célebre hoy de la Gran Santa ofrece a la devoción de la multitud de peregrinos un espectáculo más satisfactorio. Una cosa especialmente llama la atención de todos, y esta cosa la gran piedra de mármol que cubre el altar, que es de una pieza, en la que se ven los vestigios de un milagro. El albañil pasaba suavemente el cincel por encima de la piedra cuando la estaban colocando, y sin otra diligencia se abrió la piedra por casi toda su anchura. Había presente muchas personas y se puede discurrir el sentimiento y la confusión que causó por una y otra parte. El albañil era muy hábil en su oficio y sin poder evitar la humillación, se ocupaba de los medios de cómo reparar el daño. Por la parte más abierta cabía incluso un dedo y trató de reunir los dos lados por medio de una abrazadera de hierro. Una vez hecho esto, estando rellenando el hueco por toda la extensión de la hendidura, es cuando ocurrió el milagro. La piedra fue restablecida a su estado primitivo y como señal del milagro quedó una línea oscura que las personas que lo contemplan, si no se les refiere el prodigio, piensan que es una vena del mármol. Increíble. Concluyamos este capítulo repitiendo una y otra vez: cuán admirable eres, oh buen Dios, en tus santos. A ti sea la gloria por las maravillas que tu mano se digna hacer para honrarlos. Aquí concluimos la primera parte de Santa Filomena, no sin antes decir que ante tantos y tan grandiosos milagros el alma se anonada y se enajena ante el poder infinito de Dios que otorga a sus santos. Lo que hemos dicho de nuestra afable santita es solamente el aperitivo. Nos quedan cosas muy grandiosas que decir. Es una tremenda verdad que nuestro Señor se volcó en glorificar a la mártir recién descubierta. En la próxima charla, que será la segunda parte, veremos la forma en que Dios se valió para revelarnos con todo lujo de detalles la asombrosa vida de nuestra amada Filomena, que poco a poco se irá adueñando de vuestros corazones, como se adueñó del mío. Vuelvo a repetir lo que ya dije, que a través de estos audios Santa Filomena va a realizar cosas muy grandes en todos y en cada una de las personas que se han apartado de la doctrina perversa y han recalado en las nuevas catacumbas de la tradición. Y también nuestra querida santita Filomena va a conseguir que algunas almas de buena voluntad que están atrapadas en la mentira puedan ver la realidad
y puedan huir a toda prisa a refugiarse en las catacumbas de la tradición. En la tradición de la Iglesia todo es hermoso, todo es bello, todo es verdad. No perdáis de vista a la santa que estamos tratando. ¿Cuánto ganaríais si llegaseis a ser uno de sus amigos, uno de sus íntimos? Os dejo con Santa Filomena, de la que quedan tantísimas cosas por decir, tantísimas maravillas por contar, tantísimas obras por narrar. Santo año 2020 para todos. Santa Filomena está deseando ayudarnos para que en verdad 2020 sea un santo año.